Este niño pudo predecir los resultados de la lotería. Luego le dio el boleto de lotería a un tío extraño. La lotería ganó un premio mayor de hasta $20.000. El padre del niño, Martin, tenía que trabajar 3 trabajos cada día. Después de enterarse de esto, no solo no se enojó, sino que también consoló al niño diciéndole que a su familia no le faltaba tanto dinero. Pero muy pronto, Martin quedó extremadamente asombrado por la extraña habilidad de su hijo. El nombre de este niño era Jake. Lamentablemente había sido autista durante 10 años. Durante ese tiempo, nunca le dijo una palabra a su padre. Lo que más le gustaba hacer a Jake era subir a una torre eléctrica de 1000 metros de altura para poder estudiar tranquilamente. Pero cada vez, el niño hizo que los bomberos y su padre se preocuparan mucho. Para consolarlo, Martin tuvo que sostener un teléfono, lo que atrajo al niño. Los bomberos estaban todos muy confundidos. Esta fue la tercera vez que el niño subió allí. Todos los días, exactamente a las 3:18, Jake iba a la gasolinera, luego se paraba detrás del autobús escolar y empezaba a tomar notas frenéticamente. Martin descubrió que la matrícula del bus también era 318, pero no le importó. Sin embargo, al llevar a Jake a una tienda, Martin vio a un hombre con el número 318 tatuado en sus dedos. Se disponía a comprar un billete de lotería. Al ver eso, Jake agarró el billete y se subió al auto, cerró la puerta y comenzó a escribir algo en su cuaderno. Cuando terminó de escribir, el niño le devolvió el billete al otro hombre. Ese día, cuando Martin llegó a casa, vio a su hijo dando órdenes a los celulares en círculo. Además, ellos sonaban uno tras otro. Lo extraño era que los números llamados eran todos el mismo número. No fue hasta el día siguiente, cuando Martin vio el premio mayor impreso en el periódico, que la serie era idéntica a los números que Jake había escrito en el cuaderno. Martin estaba asombrado, pensó que su hijo tenía la capacidad de predecir el futuro. El niño parecía haber sabido de antemano que el hombre con el tatuaje del número 318 ganaría la lotería. Ese día, la asistente social fue a la casa de Martin, quería ver si su ingreso promedio era adecuado para cuidar a Jake. De lo contrario, el niño sería enviado al Instituto de Asistencia Social. Martin, por supuesto, no quería eso. Le mostró los números del premio mayor a la chica, y le dijo que su hijo tenía la capacidad de predecir el futuro, así que solo compró la lotería siguiendo sus instrucciones, tendría dinero. Después de escuchar estas historias extremadamente extrañas, la chica decidió que Martin realmente no estaba en condiciones de seguir cuidando a Jake, por lo que el niño fue enviado a una institución de asistencia social. Sin embargo, pronto, Clea también comenzó a darse cuenta de que había algo inusual en Jake. El niño estaba arreglando las palomitas de maíz ese día, y cuando Clea las contó, descubrió que era el número de teléfono de su madre. Coincidentemente, justo después de eso, llamó su madre. Su madre falleció hace más de 20 años, entonces, ¿quién estaría al otro lado de la línea? A continuación, Jake marcó con un círculo en el 18 de marzo en el calendario. ¿Qué quiso decir el chico? Tal vez algo sucedería ese día. Por otro lado, Martin fue a visitar la tumba de su esposa. Accidentalmente recogió una placa con el número de una casa. En ella estaba el número 318. Entonces estaba seguro de que el niño definitivamente estaba tratando de decir algo, así que decidió conectarse en línea para encontrar la dirección del número de la casa. En la pantalla que apareció que esta era la dirección de una organización de profetas. Sin embargo, cuando llegó Martin, era solo una casa antigua. Cuando estaba a punto de irse, alguien le preguntó si a su hijo le encantaba subir a la torre eléctrica. Entonces el otro hombre lo invitó a pasar a la casa. Este hombre parecía haber sabido de antemano que Martin vendría. Al mismo tiempo también le contó la condición de Jake, y mencionó que durante los últimos 10 años el niño nunca había dicho una palabra. No quería decir que él no podía hablar, pero él no quería hablar. También dijo que Jake podía ver todo en el mundo, pasado, presente, futuro, podía ver todas las conexiones. También le dijo a Martin que su hijo era como un mapa cuyo trabajo era seguir esas direcciones, y esa era su misión. Para averiguar la verdad del asunto, Martin leyó en secreto su diario. Basándose en las pistas, encontró un número de teléfono y también localizó la dirección de ese número de teléfono. En ese momento también llegó Clea. Ella también creía en la capacidad de Jake para predecir el futuro. Y ese día fue el 18 de marzo, a las 15:18 que definitivamente aparecería algo relacionado. Entonces, los dos rápidamente se fueron a encontrar la dirección de ese número de teléfono, y descubrieron que este número era el número de la cabina telefónica en la estación. Martin pensó que su hijo quería que esperara el teléfono aquí, así que cuando el tiempo llegó a las 3:18, y el hombre frente a él todavía estaba hablando, Martin no pudo contenerse más y lo sacó. Inesperadamente, ese hombre fue el que ganó la lotería el otro día. Poco después, los dos hombres pelearon y no fue hasta que llegó la policía que se detuvieron. Martin fue escoltado a la comisaría y el otro hombre perdió el tren. Esa noche, Martin apagó el cronómetro a las 3:18, no se sentía más que un idiota por creer en este superpoder sin sentido, y sentir sus propias acciones tontas como ridículas. Pero en ese momento, el teléfono emitió un mensaje de voz, era del hombre que había aparecido en la estación. Resultó que él era bombero. Hace unos años, al momento de rescatar a la esposa de Martin, hubo un incidente muy grave, por lo que lo lamentó profundamente.
Así que a lo largo de los años siempre había comprado una serie de lotería. Cuando se enteró que ganó, entregó todo su dinero a la caridad, solo quería poder compensar la culpa en su corazón. Poco después, apareció en la televisión la imagen del otro hombre, y también había un automóvil con placa número 318. Resultó que después de perder el tren, se cruzó con un autobús que estaba perdiendo el control. Fue él quien salvó la vida de todos en el auto. Martin estaba asombrado, porque todo esto sucedía bajo la dirección de Jake. Así que se apresuró a encontrarse con su hijo. Esta vez, el niño escribió una serie de números en la mano de su padre, que parecían un número de teléfono normal. Martin había seguido la ubicación del número para encontrar esa dirección. Frente a él había una vieja casa de empeño. Cuando abrió la puerta y entró, el dueño de la tienda no pareció darle la bienvenida. Martin estaba a punto de explicar algo cuando de repente apareció un ladrón. Le pidió al anciano que le entregara todo el dinero, pero este le dijo que le diera el dinero, pero se vio obligado a matarlo. Cuando llegó el momento, Martin saltó para atrapar al ladrón, por lo que el anciano fue alcanzado por una bala. Afortunadamente, el ladrón no los mató. Luego de eso, el anciano fue llevado en una ambulancia al hospital, pero no mostró ningún agradecimiento hacia Martin. Al contrario, lo regañó por preocuparse por tonterías. Martin en ese momento estaba extremadamente confundido, sin entender por qué el anciano dijo eso. En ese momento, recibió una llamada de que Jake no estaba, pero cuando miró hacia arriba y vio a su hijo parado al costado de la carretera, luego él subió a un autobús. Parecía que esta era también la primera vez que el niño subía a un autobús en 10 años. A Martin le costaba alcanzar al bus, quería que Jake fuera a casa, pero el niño no quería eso. Así que Martin no tuvo más remedio que sentarse al lado de él. Después de un rato, el autobús se detuvo y Jake llevó a su padre a la casa de empeño del anciano. Martin también había adivinado que su hijo había predicho algo, y debía haber sabido alguna pista importante. De repente, Martin descubrió que el número que Jake escribió en su mano era 5296, y el número en el taller era 5297. Martin intentó volver a llamar al número cuando escuchó que sonaba el teléfono en el piso de arriba. Pero cuando llamaron a la puerta, nadie respondió. Luego Jake descubrió que la puerta estaba abierta, así que entró directamente. Lo primero que hizo el niño fue tomar un bate de béisbol con el número 5296 grabado y dejarlo en el sofá. En ese momento, también entró un hombre de al lado, malinterpretó a Martin como un ladrón, por lo que los dos comenzaron a pelear, pero Martin era más débil que el otro tipo. Luego vio el palo que Jake dejó allí, entonces lo usó para golpear al otro hombre, abrazó a su hijo y escapó rápidamente. Mientras estaba sentado en el taxi, Jake le dio a su padre un frasco de tratamiento contra el cáncer. Martin se sorprendió y fueron al hospital a buscar al anciano. En ese momento descubrió que el anciano estaba a punto de suicidarse. Resultó que a él le diagnosticaron cáncer no hace mucho, sabía que no le quedaba mucho más de vida, por lo que deliberadamente pidió a su vecino que acudiera a la tienda para montar un robo. Si moría, podría recibir una gran cantidad de dinero del seguro, pero no esperaba que Martin arruinara todos sus planes. Entonces el anciano se soltó lentamente sus manos, afortunadamente Martin logró jalarlo. En ese momento, su hija vino a tiempo, al ver la apariencia de su padre frente a sus ojos, sinceramente le pidió perdón a su padre. El anciano tenía una mirada triste en sus ojos, se olvidó que todavía tenía una hija. Finalmente decidió aceptar el tratamiento contra el cáncer. Martin miró a su hijo, finalmente entendió las intenciones del chico. Y Jake supo desde el principio que esto iba a suceder. La parte 1 termina aquí, nos vemos de nuevo con la parte 2.